Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que la luz del Padre sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias, como siempre, al Dios Todopoderoso por darnos la vida, por estar respirando. Aunque no merecemos vida, estamos respirando, hermanos. Aunque no merecemos vida, gracias a Dios por la vida. Que respiramos. Muchas gracias, Señor, por todo. Mucha gente ya perdió esa oportunidad maravillosa de vivir y ya no, aunque se quejen, no se quejen si vivieron felices, no vivieron felices, si aceptaron a Jesús o no aceptaron a Jesús. Ya pasó su tiempo y nosotros tenemos vida y verdad, le damos toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios, como escudriñando su palabra, la única fuente que nos dice quién es Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y qué es lo que su Hijo vino a cumplir, ¿verdad? Entonces le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como siempre les pido que tengan su palabra, la pueden descargar ya en sus teléfonos. Es fácil, hermanos, no hay excusa para leer las Sagradas Escrituras, especialmente en este día que Dios santificó y bendijo desde el principio, hermanos. Desde cuando todo estaba perfecto, Dios santificó y bendijo este día. ¿Qué más que acercarnos a su bendita palabra? ¿Verdad? Que sea esta semilla en tu vida, en mi vida, para que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea por medio de su Espíritu, hablándote, llenándote, fortaleciéndote, ¿verdad? Dándote claridad, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. En el mensaje pasado, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Cómo pues el mundo representaba a Barrabás. El mundo representa a Barrabás. ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios escogió? A Barrabás. La representación misma del mundo. ¿Cómo está el mundo? Robos, muertes, asesinatos, violaciones. ¿Por qué? Porque el mundo se ha apartado de Dios. Y se ha apartado de sus mandamientos, que es la ley eterna, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Bueno, la representación está Jesús, el que vino a cumplir, y está Barrabás, y el pueblo. Estamos condenados a repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque así como escogieron a Barrabás, pues ¿qué crees? Este mundo, hoy en día, están escogiendo la mayoría vivir como Barrabás, identificarse como Barrabás en vez de identificarnos con el Santo de Israel que vino y cumplió la palabra de Dios. Escúchalo, hermano. El Santo de Israel que vino y cumplió. Estamos siguiendo al que cumplió. No estamos siguiendo al que no cumplió, a Barrabás. No estamos siguiendo a Barrabás, estamos siguiendo al que cumplió. Entonces, le damos toda la gloria a Dios y les invito, ¿verdad?, para que seamos escudriñando la palabra, su palabra que es verdad y que entre en tu vida, que te levante, que te, ¿verdad?, que te dé luz por medio de su Espíritu, que seamos guiados, ¿verdad? Y no nada más para ser oidores, sino hacedores de su palabra. Que esa semilla entre en tu vida y dé fruto al 100 por uno. Amén. Así les pido que abran la escritura en Lucas 23. Lucas 23, vamos a estar leyendo del 32 al 34. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La letra dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, Señor, porque estamos respirando, por la vida, por la salud, por todos mis seres queridos, amigos, por todos los hermanos en Cristo, todos aquellos que hacen su voluntad, Señor. Que usted sea, Señor, obrando, Señor, con su mano de poder, Señor, y que sea, Señor, su Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, en este mensaje, Señor, por medio de sus sagradas escrituras, Señor. Estamos listos, Señor, pidiéndole que, Señor, cada quien que esté oyendo y viendo este mensaje, Señor, que sea poniendo un corazón, Señor, para recibir su palabra, Señor, su semilla que da el 100 por uno, Señor. Que sea usted levantando, Señor, que sea usted liberando, que sea usted rompiendo cadenas, que sea usted sanando, Señor, que sea usted, Señor, edificando, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús, Señor.
Todo esto lo hacemos, Señor, para darle toda la gloria y toda la honra, Señor. Que su Espíritu sea guiándonos. Atamos toda palabra vana, ociosa, Señor, opinión de hombre, Señor. El hecho esté fuera en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura. El 34 dice, ¿verdad? Bueno, el 33 dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otra vez el mismo escenario, ¿verdad? Escogieron a Barrabás en vez de Jesús, ¿verdad? Y a Jesús le gritaban, crucifícale. Hoy en día, hermano mío, al que cumplió, le estamos crucificando otra vez porque no guardamos lo que Jesús nos vino a enseñar, que es cumplir la voluntad del Padre, hermano mío. Estamos haciendo doctrinas, seguimos mandamientos de hombre, exactamente igual que los fariseos en aquel tiempo, y estamos condenados a repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque el pecado es el mismo, pues pecado es infracción de la ley. Y estamos condenados a volver a repetir porque somos necios, el ser humano somos necios, somos testarudos y estamos siguiendo a hombres en vez de seguir a Jesús, el que vino a cumplir, el que no pecó, el que dio su vida por ti y por mí. Bueno, aquí hay 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y otra vez Dios manifiesta su poder y su palabra, y Dios nos da entendimiento gracias a su Espíritu, ¿verdad? Y cómo es poderoso Dios por medio de las Sagradas Escrituras. El 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El 34 cuando dice, ¿verdad? Miren, es claro la palabra, porque cuando dice la Escritura, y dijo Jesús, lo dijo solamente una vez. Pero aquí la Escritura dice, Jesús decía. Cuando dice, y Jesús decía, no nomás decía una sola vez. Decía dos o más veces. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si Jesús fuera mentiroso y fuera una persona mentirosa, hermanos, todo el tiempo estuvo diciendo a los discípulos que esto tenía que pasar y que esto tenía que ocurrir. Aunque los discípulos no entendían, porque en carne no podemos entender las Escrituras si estamos en la carne, hermanos. Por eso hay mucha gente que saca escritos, ¿verdad? Y dicen, hay contradicciones, y dicen que la Biblia es mentira. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que debes de escudriñar y debes de pedirle al Espíritu de Dios que te siga guiando para que tú puedas entender las Escrituras. No puedes basarte nada más en un texto fuera del contexto del capítulo y de lo que se está refiriendo Dios. Hoy eso es lo que está pasando. Agarran un texto fuera de contexto para pretexto para desobedecer a Dios. Y no hay ningún versículo mal tampoco. Eso escúchalo. Lo que pasa es que al agarrar un versículo y poner opiniones de hombre, entonces ahí viene lo que el hombre mismo hace que las Escrituras, ¿verdad?, no concuerden. Por eso cuando vamos a dar un mensaje no puedes nada más basarte en un versículo. Tienes que basarte desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios es el mismo y Dios no cambia. Y entonces puedes ver que Dios es constante. ¿Cómo que? Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios que vino como hombre, pero es Dios, hermano mío, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y el que se negó a sí mismo fue el Hijo viniendo desde el cielo, viniendo acá para venir y cumplir en carne. Por eso dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo para cumplir y demostrarnos que Él es santo, aún cuando vino en carne, hermano mío. Aún que vino en carne. ¿Cómo puedes entender que una persona de 30 años, ¿verdad? Porque Él a los 30 empezó y a los 33 fue crucificado. ¿Y qué persona a los 30 años que está en su plenitud? Porque, hermanos, hasta en los deportes, a los 35 años ya empieza el atleta, ya empieza a decaer. ¿Por qué? Porque ya no está en su máxima edad para poder hacer lo que se requiere en un atleta.
Bueno, estamos hablando de atletas, pues Jesús a los 33 años, Él dio su vida por ti, por mí. ¿Qué persona en este mundo da su vida por alguien? Jesús tenía todo para seguir viviendo. ¿Por qué morir por alguien como tú y como yo que no merecemos? Nadie merecemos la muerte ni lo que le pasó a Jesús. Nadie. Ahora Jesús, todos nosotros, si nos llegan a llevar a corte, a una corte suprema por alguna ¿verdad?, infracción que hayamos hecho o cualquier cosa, nosotros vamos a pelear hasta al último para que nuestro nombre no sea afectado, ya sea en una multa, pagar lo que se tenga que pagar o ir, ¿verdad?, a pelear un caso, porque nosotros no somos, ¿verdad?, el que hicimos esa multa o eso que estamos peleando. Bueno, Jesús vino y Él no pecó, Él no merecía la muerte, hermano mío, y Él hizo la voluntad del Padre. ¿Qué ser humano se da a sí mismo y pasa por una tortura como le torturaron al Maestro? Y ahí están las Sagradas Escrituras. ¿Qué hombre, qué ser humano, hermanos? Porque Jesús vino como hombre, como tú y como yo, sin pecado concebido. Pero ¿qué ser humano le están matando? Está en una cruz, ya lo golpearon, está herido, está clavado en una cruz, está pagando una multa o una paga, está haciendo una paga que Él no mereció. Escúchalo, Él vino a morir por ti y por mí. Él vino a pagar lo que tú y mis faltas. Él vino a conciliar el pecado en esta carne. Él por eso fue muerto. Si te acuerdas, los corderos ya no tenemos que matar corderos porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a morir, ¿verdad? Así como Barrabás, ¿verdad?, vino a ponerse en el lugar tuyo y mío. Barrabás representa el mundo y Él vino y Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué persona, hermanos, en nuestra vida cotidiana, si alguien nos insulta, si nos insulta nada más, ¿a poco decimos: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Si alguien nos pegara, decimos: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Bueno, este hombre de 33 años, que es Jesús, y que es el Rey de Reyes, y que es Dios, porque eso a mí me demuestra que no hay poder humano que te peguen, que te estén mutilando, que te estén matando, y que diga: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo hizo hace 2000 años por ti y por mí. Y hasta hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. El Hijo de Dios, que tiene las manos perforadas, que se dio en sacrificio por ti y por mí, está delante del Padre intercediendo por ti y por mí. En un tribunal llaman testigos aquí en la tierra. ¿Qué mejor testigo tenemos que un hombre que no pecó y que está delante del Padre, ¿verdad? Y si tú te arrepientas y le pides perdón y tú aceptas a Jesús, su sangre preciosa es la que nos da justicia, sangre santa, justa y buena. ¿Qué mejor amigo tenemos en el cielo? Es Jesús, que murió y que aún a este día dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Cómo puedes tú, verdad? ¿Cómo la Escritura se cumple? Por eso siempre digo que las Sagradas Escrituras son de Génesis hasta Apocalipsis, porque hace como unos 1500, 1400 más o menos, no tenemos el dato, ¿verdad? Pero David estaba escribiendo, ¿verdad?, en los Salmos. Vamos al Salmo 22, vamos a leer desde el 16 al 19, dice la Escritura:
Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Haz en libros, en los salmos, que estás separado por años, hermanos. Por años. Por muchos años, hermanos. Separado. El salmista, por medio del Espíritu, que es el mismo autor. Aunque digan, no, que son muchos hombres, sí, muchos hombres inspirados por el Espíritu de Dios, está cumpliendo esa palabra. Y si lees todo el versículo del Salmo, se empieza, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el capítulo. Pero léelo tú en tu casa, todo el capítulo, para que veas. Y está hablando, refiriéndose a Jesús, porque Jesús todavía muriendo en la cruz, porque Él está, hermanos, el Espíritu de Dios nunca se salió de Jesús. El Espíritu de Dios sintió todo lo que Jesús estaba sintiendo. Y Jesús abría la boca para cumplir la Escritura, todavía aún en la muerte, hermano mío. ¿Jesús es un hombre cualquiera? ¿Un profeta cualquiera? No. Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre y que llevó en sí el Espíritu del Padre. Dale la gloria. Por eso vimos el versículo, ¿verdad? Estos tres son uno. Estos tres son uno. En perfecta unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Dale la gloria a Dios. Por eso, hermanos, Jesús, por eso en los últimos tiempos, hermanos, eso del rapto secreto que lo vengo diciendo no existe. ¿Por qué? Porque así como le pasó a Jesús, ¿qué crees? Van a perseguir a todos, hermanos, a todos los verdaderos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Eso habla Apocalipsis. Se llenó de ira con la descendencia de ella, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Va a ir a hacer guerra. El enemigo va a hacer guerra contra aquellos verdaderos seguidores de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así, hermanos, esa es la gran tribulación. La gran tribulación, hermano mío, no es la ira de Dios, por eso muchos no entienden. La gran tribulación es cuando el mundo atribula a los verdaderos creyentes, hermano. Por eso Jesús dice, vete a los evangelios, después de esta gran tribulación, después, hermano mío, no antes. Esa es la gran confusión. Y la gente, como no escudriña la palabra de Dios, pues entonces cree lo que la demás gente dice. Y tu fe tiene que estar puesta en Jesús y en su palabra, hermano mío. No tiene que estar puesta en doctrinas humanas. Por eso en Lucas 12, hermanos, ¿cómo Jesús te va a hablar algo que no está viviendo? Si Jesús vino, todo lo que habló, Jesús vino a vivirlo. En Lucas 12, vamos a estar leyendo del 11 al 12, dice la Escritura: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Estas palabras les está diciendo a sus discípulos, porque obviamente todos sus discípulos fueron muertos, hermanos. Y claro, todo el mundo se enfoca, nomás ellos, les está diciendo pues a ellos nada más. Y creen que nosotros, entonces qué Dios tan injusto, como a ellos sí los llevaron a la sinagoga. Y hoy en día, hermanos, ha habido persecuciones en todo el mundo cuando la gente se levanta para dar la verdad. Y a muchos han matado, hermanos. No ha cambiado nada. Y hoy está pasando mucho en todo el mundo. Nada más que las noticias no dicen nada al respecto.
hablan de un soldado o hablan de algo, ¿verdad? Pero no hablan de todos aquellos que están dando su vida por Jesús, porque no les conviene. Pero hay mucha persecución hoy y está empezando toda la persecución y va a ser mucho más fuerte. Esos son los dolores de parto, hermano mío. Déjame te digo, esos dolores de parto. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Esos son los seguidores, van a ser perseguidos. Y Jesús, que está en la cruz, está hablando por medio del Espíritu todo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que está diciéndole, que cuando estés en las sinagogas no te preocupes qué vas a decir, sino el Espíritu de Dios hablará y nos enseñará qué decir en aquel día, hermano mío. Hermano mío, así como en todos los mensajes que vete a la presencia de Dios, bueno, hoy es momento para que tu vida la pongas en servicio del Padre y que te niegues a ti mismo y que dejes que el Espíritu Santo sea obrando en tu vida para que Él sea dirigiéndote, hermano mío. Porque cosas van a venir tremendas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresamos a Lucas 23. Lucas 23. Vamos a estar leyendo del 35 al 38, dice la Escritura. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Hermanos, volvemos a lo mismo. Todo el mundo sabía que Jesús había sanado a mucha gente, resucitó a Lázaro, resucitó a la niña, hizo puras cosas buenas Jesús. Y aunque muchos dicen, no es por obras, para que nadie se gloríe, sí, no es por obras, no es porque hagas obras vas a ganar el cielo, es porque obedezcas. Eso no lo entienden. Pero Jesús vino a obedecer y por eso todas sus obras, hermano mío, todo el mundo sabía y todavía se andaban burlando de él. ¿El mundo es similar? ¿Este mundo en que vivimos es similar o no es similar? Todo el mundo está esperando a que caiga alguien. ¿Por qué crees que las redes sociales, las golpizas, las matanzas, todo lo que provoca las redes sociales, ahí está toda la gente mirando? ¿Por qué será? ¿Porque tenemos una ansia de estar viendo lo que le pasa a los demás? Hoy las redes sociales, no, hombre, se burlaban de él diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Para que nadie, todos los que estuvieron presenciando la muerte de Jesús, vieron ese título porque estaba en griego, en hebreo y en latín. Todo el mundo sabía lo que decía ese título en aquellos días donde estaba siendo muerto nuestro maestro, y exactamente le pusieron el rey de los judíos. Pues ¿qué crees? No nada más es el rey de los judíos, es el rey de este mundo y va a venir en la segunda vez, en su segunda venida, va a venir y va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y él es el que es el rey. Va a poner su justicia en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y si tú le aceptas, no importa de dónde seas, él va a ser tu rey eterno. Él va a ser el rey eterno, hermano mío. ¿No es Dios? Padre, Hijo, Espíritu. Por eso en Isaías, vamos a Isaías 53, del 1 al 12, Isaías 53, del 1 al 12 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías, unos 600 años, también la fecha exacta pues no está, se puede decir que más o menos antes de que viniera Jesús. Isaías está hablando de Jesús. Y esta escritura, ¿verdad? Es lo que le conocen Viejo Testamento, que yo siempre le digo Sagradas Escrituras. Pues Isaías está hablando exactamente lo que Jesús vino a hacer. Y lo que con la palabra de Dios decimos. Jesús vino a ponerse en tu lugar, en mi lugar. ¿Para qué? Para darnos justicia. Ahora le aceptamos como Rey y le seguimos su caminar. Eso es fe. Porque ahora predican otra fe que no es... ¿Cómo vas a predicar otra fe? Pues ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la verdad. ¿Qué es la verdad? El Padre es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad y los 10 mandamientos es verdad. Eso es tener fe en Dios, en el mismo Dios, no en otro Dios. Si quitas cualquiera, entonces no estás sirviendo al verdadero Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu. Isaías 53 también, vamos a Isaías 53, vamos a leer, Isaías 11, Isaías 11, dice la escritura. Isaías 11, vamos a estar leyendo del 1 al 3, dice la escritura: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En Isaías, hermanos, aunque muchos no creen, ¿verdad? En Padre, Hijo y Espíritu, aquí nos está diciendo exactamente: reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Pues ahí está precisamente los tres: Padre, Hijo y Espíritu. Aunque la escritura no diga ahí exactamente hijo, pero retoñará una vara mandada de Dios, una vara que se despojó de sí mismo, que es el Hijo, y reposará de él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, poder y espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová, hermanos, con la escritura?
¿Qué es el temor de Jehová? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Del 12 al 13 dice: ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Esto es todo del hombre. ¿Qué es el temor de Jehová? Ves que también en otros, en Proverbios dice, el temor de temor de Jehová y apártate del mal. Pues guardar sus mandamientos es apartarte del mal. Y con la escritura te lo doy, hermano mío. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano mío, este es todo del hombre. No está diciendo este es todo del pueblo de Israel, ni del pueblo ni de los judíos, ni de los adventistas. No, esto es del todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, en español ya lo dije esto: temer a Dios es tenerle respeto a lo que Dios dice. Y tenerle respeto es hacer lo que somos pecadores, sí. Y tenemos, ¿verdad? Un abogado tenemos para con el Padre, que es Jesús. Y nosotros somos pecadores y reconocemos que estamos mal, pero seguimos su caminar. Y que la palabra de Dios sea hablándote. El temor, cuando veas temor de Jehová es tener respeto por lo que Él ha dicho y guarda sus mandamientos. Eso es lo que la gente no quiere hacer. Bueno, los religiosos, la mayoría. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dice la Escritura en Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, 39 al 41, dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente pecamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. Otra vez, hermano, están dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno le perjuria. Uno, dice la Escritura, le injuriaba, perdón. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho más o menos así? Si eres Dios, ayúdame. Si eres Dios, sálvame. Si eres Dios, ayúdame con esto. Si eres Dios, ¿por qué a mí me está pasando esto? Si eres Dios. ¿Cuántos en veces respondemos de esta manera? Porque nuestra carne queremos reconocer a Dios nomás para que nos dé. ¿Ves? Queremos reconocer a Dios nomás para que nos dé o para estarle pidiendo. Cuando a Dios no se le pide nada, hermano. Cuando a Dios se le adora, se le da las gracias y lo que sea su voluntad. Y si tú eres agradecido con Dios, eres libre y eres feliz. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres Dios, sálvame. Si tú eres Dios, sáname. Si tú en verdad eres Dios. Hasta los malhechores sabían quién era Jesús.
todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Siguiendo a los religiosos, decían crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y estos dos malhechores, uno también diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Sálvate a ti mismo y sálvanos. ¿Ves cómo estamos en este mundo? Señor, si tú eres Dios, dame. Si tú eres Dios, ayúdame. Si tú eres Dios, sáname. Y por eso hay mucha gente que dice, no hay Dios, no existe Dios. ¿No existe Dios si estás respirando? No existe Dios si estás respirando. No existe Dios si te dio vida. El 40. Respondiéndole el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Otra escritura, hermanos, que sabemos que, ¿verdad? La mayoría de israelitas o Israel y judíos, hermanos, ¿verdad? No quieren creer que Jesús es Dios. Y desechan el Nuevo Testamento, lo que le conocen hoy como Nuevo Testamento. Si nada más ellos vieran el Nuevo Testamento, que es, ¿verdad? El Nuevo Testamento son las sagradas escrituras cumplidas porque Jesús vino a cumplir. Y todo lo que está escrito ¿verdad? De supuestamente lo nuevo, que es las sagradas escrituras, hay una armonía tremenda entre ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que ha inspirado a todos estos hombres a escribir. Y aquí el malhechor le está diciendo, le está callando al otro y le dice, ¿qué no has visto a Dios? ¿Qué no temes a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? En nuestra misma condenación. Ahora, ¿cómo se dio cuenta este malhechor que era Dios? Volvemos a lo mismo, el otro también sabía que era el Cristo. Pero dice, sálvate a ti mismo y sálvanos. Como si se mereciera la salvación. ¿Cuántos estamos de la misma manera? Como si nos mereciéramos la salvación cuando no nos merecemos nada. La paga del pecado es muerte. Todos nos merecemos muerte porque somos pecadores. Pero gracias a Jesús tenemos entrada al lugar santísimo para que el Espíritu de Dios sea guiando nuestras vidas. ¿Ves cómo trabaja? Si no tenemos al Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Y si no tenemos al Espíritu de Dios, pues no obedecemos, no guardamos nada. Porque Pablo dijo, ya ha enseñado las Escrituras, no pueden hacer la ley de Dios, ni pueden. ¿Por qué? Porque están carnales y habemos muchos que estamos carnales. Todos estamos en la carne, pero tenemos que buscar del Espíritu. Y entonces, si no leemos la Escritura, pues menos. ¿Cómo vas a saber lo que Dios te va a querer decir si no lees su palabra? La única fuente donde podemos ver qué es lo que Dios... ¿Quieres que Dios te hable y no lees la Escritura? Ahí está la Escritura, para que Dios te hable. Y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y ese malhechor se dio cuenta. ¿Por qué? Porque en el 34 Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no nada más decía una vez, decía 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces, pero dice la palabra que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese malhechor se dio cuenta que ese hombre que estaba en la cruz no era un hombre ordinario. Porque no hay ninguna persona, lo vuelvo a repetir, que esté sufriendo y padeciendo tanto y que pida perdón al Padre por los que le están matando. Fíjate qué amor tan verdadero tiene Jesús. Y tú y yo respondemos a nomás nos dicen algo, respondemos luego nos sulfuramos. ¿Quién nos creemos? ¿Quién nos creemos? Si nos dicen algo, ahora si nos insultan, ahora si nos golpean, ahora si nos empujan, ahora si alguien se nos cruza, ¿verdad? Manejando. No somos para decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. La Escritura lo dice, no temes tú a Dios en nuestra misma condenación. ¿No temes tú a Dios en nuestra misma condenación?
Isaías 42. Isaías 42, del 1 al 6 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Aquí quién está hablando? Jehová. En las Sagradas Escrituras en Isaías. Y están los tres: Jehová, mi siervo y el Espíritu. Con las Sagradas Escrituras te lo muestro. Ahora le llama siervo. ¿Por qué siervo? Porque el Hijo de Dios se despojó de sí mismo para venir como siervo, hermano mío. Y ahorita te voy a dar otra escritura. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alza su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humease. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Ya dijimos que es la verdad, el Padre, el Hijo. Y con la palabra, con la Escritura, el Padre, el Hijo, el Espíritu, su palabra y los 10 mandamientos. Y de hecho, en Deuteronomio 26, ya dimos hermanos, ya dimos en Deuteronomio está, y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Esa es la justicia de Dios que Jesús vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Jesús resucitó porque cumplió, hermano mío, porque no es pecador. ¿Ves? La paga del pecado es muerto. Por cuanto Jesús murió sin pecado, resucitó al tercer día. El espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en ti, dice Romanos. El espíritu levantó de los muertos a nuestro Maestro. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. El 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Pero la ley ya no. La ley de Dios sí, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Ves? Te pondré por pacto. Cuando está en la cena dice: esta es la sangre del pacto que será derramada por ustedes. ¿Cambió el pacto? No, hermano mío, porque Él vino a guardar los mandamientos de Dios. Su sangre es justa, digna, justa, verdadera. Su sangre es viva, santa, justa, recta, hermano mío. Su sangre preciosa es santa, es la que nos da justicia, porque esa sangre no pecó, hermano mío. Esa sangre no conoció pecado y fue derramada por ti y por mí. ¿Ves cómo dice? Y lo pondré por pacto. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, por luz de las naciones. Por eso decimos que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, y con las Escrituras te lo demuestro. Jesús es la luz de este mundo. En Isaías 42:1 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, quien en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Ves? Ahí pueden decir, hay una contradicción. Porque cuando se está bautizando dice que este es mi hijo amado. Acá le está diciendo siervo. ¿Por qué le dice siervo? ¿Es el hijo o es el siervo? Por eso muchos no quieren creer. ¿Es el hijo o es el siervo? Aunque ahí están los tres: el siervo, Jehová y su espíritu. Bueno, el yo soy. O sea, no yo, sino el yo soy, porque Jehová quiere decir yo soy el que soy. Eso es lo que quiere decir, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Están los tres ahora. En Filipenses, vámonos a Filipenses 2, 5, 11. Filipenses 2, 5, 11, y con la Escritura dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermano mío, Jesús vino en forma, si Él siendo igual que Dios, Él se despojó de sí mismo para venir como ser humano, como tú y como yo, y enseñarnos qué es la verdad. Lo que le dijo a Poncio Pilato. Para eso nacido, para dar testimonio a la verdad. Y vimos con la palabra de Dios que es la verdad. 5. La palabra de Dios dice: el Padre, el Hijo, el Espíritu, su palabra y los 10 mandamientos. Y la verdad no deja de ser verdad, hermano. La verdad es eterna, no dejes que nadie te engañe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Con la escritura, hermano mío. ¿Por qué en Isaías le dice siervo? Porque Él se despoja. Él se quita de ser, hermano mío, Él se quita de ser lo que es, sin aferrarse, que es hijo de Dios, para venir al mundo y padecer todo lo que padeció, hermano, y darnos vida. Lo dice la escritura. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para todos aquellos que dicen que Jesús pecó, no, Jesús vino a obedecer, porque Él es la palabra de Dios en carne, hermano mío. Él ya no estaba igual que Dios, sino que vino como tú y como yo, pero ahora fue resucitado, hermano mío, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Es Dios o no es Dios? Y está al lado del Padre. Y ahora su Espíritu está aquí, hermano mío. Y ahora por el nombre de Jesús tenemos entrada al lugar santo, que es tener comunión con el Espíritu de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ves la unidad entre el Padre y el Hijo? Él se vino a humillar. Por eso la Escritura siempre dice: el que se humilla será exaltado, el que se humilla será exaltado. Pues ¿qué crees? El Hijo de Dios vino a humillarse y ahora es exaltado por el Padre. Dale la gloria a Dios. Por eso en Juan dice la Escritura, Juan 1 al 5 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ves? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Por eso decimos que la luz del Padre sea en tu vida, que es Jesús. Porque la luz vino al mundo, hermano mío. ¿Ves? Por eso hay una gran confusión. ¿Cómo Dios puede morir? Pues Dios murió. ¿Por qué? Porque el Padre está en el cielo. Su Hijo es el que vino como ser humano, y el Espíritu de Dios se posó en Jesús, el cual hizo todas las maravillas. Murió el Hijo en carne, porque se despojó, se quitó de ser igual a Dios. Por eso muchos de los fariseos lo querían hasta apedrear. De hecho, por eso lo pusieron en la cruz, porque decían que Jesús blasfemaba, porque se hacía igual a Dios, siendo un ser humano. En Juan 8, vamos a Juan 8, 51 al 59, dice la Escritura: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿De qué palabra se está refiriendo aquí Jesús? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios.
Y Jehová Dios dijo estas palabras y vinieron los mandamientos. El que guarda los mandamientos es guardar su palabra, porque el núcleo de las sagradas escrituras son sus mandamientos que Jesús vino a cumplir, y ahora seguimos a Jesús, hermano mío. El que cumple, hermano mío. Escúchalo, el que cumple. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y todos los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús nunca mintió. Y dice Jesús que le conoce al Todopoderoso, al Padre Celestial, porque Él descendió del cielo, hermano mío. El Hijo descendió del cielo a cumplir. ¿Ves? 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? El 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermano mío, por eso lo pusieron en una cruz. Porque ¿cómo puede decir una persona que es ser humano que antes de Abraham, yo soy? La escritura es clara. Jesús descendió del cielo. Por eso Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Pero vino como tú y como yo. Se despojó de sí mismo, de ser Dios. ¿Ves? ¿Quién nos creemos nosotros, hermano? Y a Él lo crucificaron, y todavía está pidiendo perdón por toda la humanidad. Por todos aquellos que le están matando, todavía está pidiendo perdón Jesús. ¿Cómo puedes entender eso? Por eso el malhechor se dio cuenta quién era. El 50. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Atravesando por medio de ellos se fue. Y regresamos a Lucas. Dice: respondiendo él, el otro diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. El malhechor, hermano mío, se dio cuenta quién era Jesús, y le dijo: que no sabes, no temes a Dios, en nuestra misma condenación. Ese malhechor se dio cuenta, reconoció a Dios en una cruz, porque no hay ningún ser humano que le estén matando, ni uno, y que pida perdón por sus agresores, ni uno. No hay ni un ser humano, no habemos ni uno. Después podemos ver que Esteban hizo lo mismo cuando lo apedrearon, porque tiene el Espíritu de Dios, Esteban. Y vamos a hablar de eso. El 44. Nosotros a la verdad justamente pecamos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Ves la diferencia entre un malhechor y el otro? El otro lo reta: si eres tú, ayúdame y sálvame, y sálvate tú, y vamos a sálvame. ¿Ves cómo reacciona en la carne, nuestra carne? Si eres Dios, ayúdame, dame, libérame, sáname. Si eres Dios, libérame. Y el otro: padecemos las acciones que hemos hecho, pero Él ningún mal hizo. Él no es pecador, hermano mío, no hizo ningún mal. Y todavía lo están matando y está pidiendo perdón por ustedes. Este malhechor se dio cuenta de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque ningún mal hizo. El 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo, hermano mío,
Muchos agarran este versículo para decir, ya ves, no es por ley, no es por nada, pues entonces tampoco no es por perdón. Entonces no le pidas perdón a Dios porque este malhechor no está pidiendo perdón. Entonces no le pidas perdón a Dios, nomás reconócele. Toman un versículo y ponen opiniones de mente de personas cuando no saben y pídele guianza al Espíritu de Dios. Este es el malhechor que reconoció a Jesús como Dios. Porque el Espíritu de Dios está en Jesús. Aunque vino como hombre, hermano mío, Él no pecó. Y el Espíritu de Dios está en Jesús y está declarando perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Él entiende en su maldad. Él reconoce a Jesús. Hermano mío, lo que siempre hemos dicho aquí, hermanos, tú no puedes reconocer a Dios. Tú no puedes pedirle perdón a Dios si no le reconoces. El primer paso es reconocer que Él es Dios. Padre, Hijo, Espíritu. Ese es el primer paso. Si tú no le reconoces, no puedes tú. ¿Ves? Dios tiene sus mandamientos que Jesús vino a cumplir. Está Jesús en la cruz. Y Él lo reconoce y le dice, y le calla al otro y le dice, ¿que no has visto a Dios en nuestra misma condenación? Y le dice, voltea y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ves que no le pidió perdón? Tampoco no, ¿ves? Ahora, un malhechor que se merecía la muerte, y ahora porque le reconoció a Dios, le dijo Jesús, bueno, entonces te voy a libertar a ti y te voy a bajar de la cruz. No, sus hechos, porque la paga de todo lo que hizo, pues tenía que pagar aquí terrenalmente. Y no porque lo reconoció como Dios, le dijo Jesús, pues lo bajó de la cruz. No, pagó lo que tenía que pagar, porque sus hechos lo llevaron a esa cruz y murió. Pero entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este es otro versículo que sacan de contexto. Miren, ese día ese malhechor va a morir. Ya después de que muere ese malhechor, ¿van a pasar los días en él? ¿El tiempo va a seguir pasando en él? No. Ya ese día. Ahora, cuando resucitó Jesús, no sabemos si Él resucitó o no. No sabemos, porque no dicen los nombres de los que resucitaron, hermanos. Está clara la Escritura. Pero cuando venga Jesús, en el día, los muertos en Cristo resucitarán primeros. Ese día ya dejó de ser ese día para Él. Ese día. Y ya no pasa el tiempo, ya no le puedes contar días a un muerto. Puedes decir, hace 20 años murió esa persona, pero esa persona ya murió ese día, y ese día ya no pasa, ya el tiempo ya no pasa. Hay una gran confusión de que, ya ves, ahora Jesús estuvo 3 días, entonces Jesús es mentiroso al decirle, este día estarás conmigo en el paraíso, si Jesús estuvo 3 días y hasta el tercer día fue levantado. ¿Es mentiroso Jesús? No. Lo que pasa es que cuando uno muere ya, el tiempo ya no pasa en nosotros. Y cuando sea resucitado, Él estará ese día con Jesús en el paraíso. Hay una gran confusión, hermanos. Una gran confusión. Dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano mío, Jesús no es mentiroso. Y ahora Jesús le da vida a quien Él quiere darle vida. Pero por cierto, Él tuvo que pagar lo que tuvo que pagar y fue muerto ese mismo día. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya él ya no tuvo oportunidad de seguir viviendo para demostrarle a Jesús que sí le reconoció como Dios. Porque acuérdate, todos los discípulos corrieron, todo el mundo le gritaba, crucifícale. Vino un malhechor a reconocerlo como Dios. Todos se estaban burlando de Él. ¿A quién representa ese malhechor? ¿Ves? Hay malhechores. El que le injuriaba, ¿verdad? Hay muchos que son como el que le injuriaba. Si eres Dios, ayúdame, sálvame. Si eres, sálvame, dame, ayúdame. Si eres, ayúdame. Dale gracias a Dios. El otro lo reconoció como Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
puso como Dios y le dijo, cuando vengas en tu reino, porque eso fue lo que Jesús sí declaró. Y en este momento verás al Hijo de Dios descendiendo del cielo con poder y gran gloria. Y todos hoy están como los malhechores. Muy pocos son los que en verdad reconocemos quién es y seguimos su caminar. ¿Ves? Tenemos vida para seguir, arrepentirnos, pedirle perdón. ¿Ves? Esta predicación no es para decir, ay, porque el malhechor ya no le pidió perdón, entonces tampoco no pidas perdón. No. Reconocerle, primero reconoces y ya cuando reconoces a Dios, tú sabes que tiene sus mandamientos, sabes que tiene su forma de hacer, porque Jesús vino a cumplir y ahora seguimos al que cumple. Seguimos al Rey de Reyes, Señor de Señores que cumple. Lucas 5, y con esto termino, hermanos, del 30 al 32 dice la Escritura: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Tú crees que el malhechor le calla y le dice que no has visto a Dios en nuestra misma condición? De hecho, nosotros padecemos lo que nuestros hechos nos llevaron. Esa es la gran cosa que nosotros tenemos, que no reconocemos nuestros errores. Si no reconocemos nuestros errores, hermano mío, entonces estamos criticando nada más a todo el mundo. El día que reconocemos que estamos mal delante de la presencia de Dios, es cuando reconocemos y decimos, Señor, perdóname, porque yo hago mal. Ya no te enfoques en los demás. Si no reconoces tú tus errores, entonces te la pasas a todo el mundo diciéndole a todo el mundo que está mal, y ay, aquellos están mal y esto está mal y esto. No, yo estoy mal. Señor, ayúdame. Reconozco mi mal y te pido perdón. Y me arrepiento y vivo una vida arrepentido. Ya no hago lo que yo hacía antes. Ahora, porque leemos la Escritura, pero somos carne, hermano mío. Somos carne. Y todos los días tenemos que estar buscando de Dios para que sea cumplido, que el Espíritu de Dios more en nosotros, hermano mío. Y ya no desobedecer, no jugar a la iglesita y ser unos en un lado y ser otros en otro lado, sino ser uno siempre igual, sin desobedecer. ¿Por qué? Porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dios te bendiga. Hay una confusión, hermano, nomás porque el malhechor ya no entonces ya no, ni guardes los mandamientos, ni entonces ya no le pidas perdón, ni no, porque el malhechor, no, te quieres poner en un lugar. El malhechor dijo, las cosas que hemos hecho nosotros padecémoslo, pero él ningún mal hizo. Lo pone primero, lo identifica como Dios y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este mensaje no es para decirte que, no le pidas perdón a Dios, no guardes los mandamientos, hermano. Si Jesús vino a guardar, si tú estás confesando a Dios, entonces estás confesando que Dios es, y Jesús es la palabra de Dios en carne. Él vino a cumplir. No podemos decir, creo en Dios y ya, todavía vivo mi vida como todo choco y torcido. No, hermano mío, para eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entra en nosotros, y esas son las cartas de Pablo, hermano mío. Todas las cartas de Pablo es que ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu, porque los que son del Espíritu son llamados hijos de Dios, y los que no. Y los que están en la carne van a morir, y si estás en el Espíritu viviréis. Esas son las cartas de Pablo. Y el Espíritu y el nuevo pacto, así como en Isaías que Jesús es el nuevo pacto, pues el nuevo pacto es que su Espíritu pone sus leyes en la mente y las escribe en nuestro corazón, hermano mío. ¿Cuáles leyes? Los mandamientos de Dios, hermano mío. La ley de Dios que no va a pasar, que Jesús vino a cumplir. Dios te bendiga. Hay un programa donde hay un error rotundo, hermanos, y te voy a decir qué es. Se llama The Chosen. No sé cómo se llama en español, pero se llama The Chosen. Hay un capítulo de los nuevos que dice, yo soy la ley de Moisés. Es totalmente incorrecto.
Jesús no es la ley de Moisés, Jesús es la ley de Dios. Porque si Jesús fuera la ley de Moisés, hubiera apedreado a la adúltera y no la apedreó. Los fariseos estaban guiados por la ley de Moisés para apedrearla y Jesús no la apedreó, porque Jesús no es la ley de Moisés. Tienes que fijarte todo lo que es incorrecto en la palabra. Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Pues los 10 mandamientos están en el arca del pacto, y el arca del pacto es Jesús, y Jesús acabamos de leer en Isaías que es el pacto, ha puesto por pacto. Jesús cumple, es la vara de Aarón, ¿verdad? La vara, ¿no lo acabamos de leer en Isaías? Jesús es el arca del pacto con los 10 mandamientos, con la vara de Aarón y con el maná que descendió del cielo. Jesús es el cumplimiento, hermano, de la ley de Dios. Él vino a cumplir y por eso resucitó. Dale la gloria. Seguimos al que cumple, hermano mío, no seguimos al que no cumple. Y eso es incorrecto. Jesús no es la ley de Moisés, Jesús es la ley de Dios. Dios te bendiga, hermano mío. Porque Él dice, ¿verdad? Él dice, y en más, en las palabras nunca va a ser, pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios te bendiga. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu